participar de esta transmisión interactiva a través de nuestro canal live.evimed.net. El curso Control de Gestión en Control de Infecciones, está desarrollando la segunda edición de su Conversando con Expertos, una iniciativa que ha tenido muy buena acogida en nuestra comunidad de cursantes. Hoy tenemos de invitadas a las docentes, aparte de las docentes del curso, nos acompaña desde Uruguay Silvia Guerra, a quien le transmitimos un grato saludo, y desde Argentina también nos acompañan las licenciadas especialistas en control de infecciones, Estela Maimone, Mirta Carbonaro y Elena Andión. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lea? Buenas tardes, ¿qué tal, Lea? ¿Cómo está? Hola, hola a todas. Hemos tenido una semana bastante activa, ¿no es cierto?, en las participaciones en el foro de discusión dentro del módulo de la semana. Antes de comenzar con las preguntas que han sido formuladas, tenemos varias, hay muchas interrogantes que todavía nos quedan por responder dentro de este módulo, medidas de protección y medio ambiente. Pero antes quería que ustedes, como docentes, transmitieran un poco en síntesis cómo han sentido la reacción y el debate dentro del foro de discusión. Bueno, lo que he visto yo desde el tema que había expuesto, que es la higiene hospitalaria, que es un tema que es muy diferente, la práctica en diferentes países, en diferentes lugares, desde los productos hasta las metodologías, y que hay aspectos que muchas veces todavía continúan controvertidos. Por eso es que me parecía que el Conversando era un espacio un poco más activo para poder explicar esto, en lugar de responderlo por escrito, ¿no? Y que pudieran sacarse todas las dudas los alumnos. ¿Sí? ¿Sí, Elena? No, y decía que es un espacio para que los alumnos puedan hacer sus preguntas y que les podamos responder de manera más activa, porque a veces escribiendo uno limita un poco la respuesta, ¿no? Sí, es mucho más fácil por ahí conversarlo. Conversando y claro, alguien preguntar algo y no escribirlo, le resulta más fácil también. Exacto. Bueno, yo creo que fue un foro sumamente activo, lleno de preguntas y lleno de respuestas también, así que para que no se nos vaya el tiempo, ¿qué tal si ya está sumando mucha gente? Tenemos por acá una primera pregunta que había formulado en el foro de la semana Miriam Margarita Ortiz, que justo estaba conectada a esta transmisión y a quien agradecemos la participación. Ella quisiera despejar una duda sobre la desinfección terminal de habitaciones donde estuvieron aislados pacientes con KPC o aislamiento respiratorio. Existe una costumbre arraigada en el personal de enfermería a no habilitar enseguida las habitaciones, porque consideran que una desinfección no es suficiente. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, yo ya la contesté igual en el foro esa pregunta y le dije que en realidad no hay una limpieza específica y diferente, sobre todo porque hay una KPC, porque además KPC, y lo dicen las normas del CDC del año 2012, es un microorganismo sensible hasta amonios cuaternarios. O sea que lo que hay que hacer es una muy buena limpieza, que debería hacérsela siempre, con KPC o sin KPC, porque estamos hablando de una limpieza terminal. No sé si responde Sí, yo si alcanza para el que la preguntó. Bueno, no sabemos si el que la preguntó. Yo quería aclarar otra cosa, esto de la costumbre de no ocupar rápidamente, ¿no? La habitación o el sector. Está totalmente demostrado que si uno deja secar, y esto de dejar actuar los desinfectantes es dejar secar la habitación. Muchas veces está mojado y ya se incorpora el nuevo paciente y hay que dejar secar las superficies, por un lado, no secarlas, sino que actúen los desinfectantes. Los desinfectantes actúan cuando se va secando, ¿no? Que es ese tiempo que necesitan para actuar, no son instantáneos. Una cosa que el otro día me preguntaba alguien y me parece re importante, que muchas veces los desinfectantes tipo el amonio cuaternario se colocan en un rociador y en lugar de sumergir el paño y humedecer la superficie, se limpia como si fuera un lustramuebles. Eso no limpia. Y entonces es muy probable que en lugar de estar limpiando, estemos no limpiando, y por eso es que hoy el medio ambiente
tiene mucha jerarquía con relación a la transmisión de microorganismos, y esto de simplificar los procesos es lo que muchas veces hace que las superficies queden altamente contaminadas. Hay que usar balde con agua y sumergir. Esto de limpiar como si fuera con un rociador, usar ahí el detergente, no es correcto. Y esto está en mucha bibliografía, ¿no? Esto de pasar el paño 10 veces en el mismo lugar, por la misma superficie, lo que va a hacer que se limpie. Acá hay que eliminar microorganismos. Entonces, como decías vos, Elena, es, digamos, uno limpia una sola vez, pero limpia una sola vez, ¿no? Claro. ¿No? Es que, hay que limpiar este proceso. Y la otra es que creo que había una pregunta por ahí sobre la luz ultravioleta, que hay artículos en este momento, de hecho hay un randomizado en distintas instituciones de Michigan, creo que es, donde ellos evalúan que después de limpiar correctamente, no es que suplanta absolutamente nada, cultivan la habitación antes y después del uso de la luz ultravioleta, y lo que han visto es que disminuye la carga microbiana en el medio ambiente, porque el medio ambiente suele quedar contaminado en algunas superficies, y que disminuyeron las infecciones en los pacientes. Estudios que son del año pasado, digamos, como que recién empiezan a aflorar este tipo de estudios, pero es algo que uno tendría que estar viendo, ¿no? A ver qué más sale. Pero digo, las nuevas tecnologías van a ir apareciendo y uno tiene que ser muy criterioso para saber si decide o no comprarlas, porque también en esta misma bibliografía dice que es muy costoso, que es muy complejo, pero bueno, Hay que ver la necesidad de la luz también, porque a veces si se pone menos, tampoco sirve. Y otra cosa por la cual yo más de una vez lo planteé en la institución donde yo trabajaba como algo imposible, es la necesidad de disponer de una habitación casi inmediatamente al alta del paciente anterior. Por eso, viste, a veces el uso de otros productos como el peróxido de hidrógeno en spray, no era factible para mí la luz ultravioleta, porque necesitaba limpiar la habitación y 10 minutos después ocuparla. Entonces no resultaba factible. Pasaba más por ahí que otra cosa, ¿no? Yo quería hacer un comentario como para aportar algo más en lo que decía Estela recién, de limpiar y colocar el producto sobre el paño y limpiar como si fuera un lustramuebles, ¿no? Es que muchas veces cuando el paciente está internado, la colocación de estos productos limpiadores y desinfectantes sobre superficies generan una aerosolización del producto que es muy importante y que a veces puede resultar tóxico. La diferencia por ahí uno la podría hacer desde el momento en que el paciente se va de alta, donde uno puede realmente, con las medidas de precaución para el trabajador, digamos, de la limpieza, colocar el producto directamente sobre la superficie y cuando está el paciente, colocarlo sobre el paño, porque puede llegar a resultar tóxico también para el paciente y para el operador mismo también, si no tiene las medidas de protección, justamente porque está el paciente internado. Yo creo que esa es una diferencia que habría que hacerla, ¿no? Me parece, ¿no? También es como para aportar. Perdón, unos comentarios. Con respecto al uso de productos en spray, en realidad no se utilizan productos para limpiar. La limpieza se hace con agua y jabón, y eso se hace como siempre por arrastre. La utilización de productos en spray para dispensar sobre toallas son productos desinfectantes cuya estabilidad se protege más cuando están en productos de aplicación sin enjuague y protegidos como puede ser un spray. El spray no se aplica sobre superficies, sino que se aplica sobre un paño, se humedece el paño, y el paño humedecido con el desinfectante, lo suficientemente humedecido como para mojar las superficies, se aplica sobre las superficies en la etapa de desinfección. También está la alternativa de comprar los paños ya impregnados. Y esta alternativa de comprar los paños ya impregnados es la más utilizada para Clostridium difficile cuando uno tiene que usar soluciones cloradas a 5.000 ppm. Porque si uno tuviera que utilizar 5.000 ppm por arrastre, sería insoportable para el trabajador. Entonces, una de las cosas que se está usando mucho en Estados Unidos y que Uruguay lo tiene hace varios años,
son toallas que ya están preimpregnadas con 5.000 ppm de un compuesto clorado, y de esa forma se desinfectan las superficies. Y obviamente que hay un montón de indicaciones que no lo vamos a hablar ahora porque no da el tiempo, pero tienen que ver con que hay que asegurarse que realmente mojen, porque si no, no sirven. Con respecto al UV, hay ya evidencia científica que el UV aplicado para control de brotes de Acinetobacter y de Clostridium tiene eficacia, y de hecho se están evolucionando cada vez más las tecnologías sin tocar no solo el UV, sino el peróxido de hidrógeno, incluso la luz visible. Y hoy por hoy son tecnologías que se están promoviendo mucho porque permiten desinfectar superficies donde la mano humana no entra. Digo, nosotros no podemos penetrar todas las partes que tiene un teclado, no podemos tocar todas las partes que tiene un dispositivo como un respirador. Y con las tecnologías non-touch se logra. Ahora, un comentario. A veces da la impresión que utilizar estas tecnologías demora la ocupación. Yo les digo que a veces hay que limpiar la habitación 5 veces en forma manual, y uno demora un día en ocuparla. En cambio, cuando uno la limpia y la desinfecta con estas tecnologías, en 3 horas está lista. Entonces, a veces hay que balancear lo que uno tiene y lo que uno puede utilizar. Digo, si uno lo dispone, estas tecnologías son excelentes, digo, son la liberación para cuando uno tiene realmente problemas de lograr cubrir todas las superficies que se deben con la desinfección. Muchísimas gracias a todas por su participación en esta respuesta. Y acá les acerco otra interrogante que tiene puntos de contacto con una pregunta similar que fue planteada en el foro de la semana. Acá en el canal de la transmisión, Fanny Victoria Ochoa, a quien agradecemos por su pregunta, ella les interroga, ¿cuánto tiempo es el aislamiento de Acinetobacter? Y tiene mucho que ver con esta otra pregunta que fue realizada en el foro de la semana. ¿Considera necesario el aislamiento de un paciente con Acinetobacter baumannii? ¿Es suficiente con lavado de manos y limpieza del entorno? Bueno, yo creo que está contestada en la presentación, pero igual lo decimos de nuevo. En realidad, Acinetobacter multiresistente tiene una amplia dispersión ambiental, tanto como Clostridium, ¿no? Es un microorganismo que está muy relacionado con contaminación del entorno. Cuando uno solamente aplica higiene de manos, está perdiendo la oportunidad de bloquear otras formas de contaminación. Por ejemplo, hay estudios que han demostrado que el solo hecho de estar en la habitación y permanecer en la habitación de un paciente con Acinetobacter 5 minutos triplica el riesgo de salir contaminado con el microorganismo, o el hecho de que el paciente esté intubado y que el microorganismo esté en la vía respiratoria aumenta el riesgo de que la dispersión ambiental sea mayor. O sea que hay una cantidad de elementos que hacen pensar que cuando un paciente tiene Acinetobacter multiresistente, al menos en la vía respiratoria, hay que aplicar aislamiento de contacto en mi concepto y en lo que he leído, ¿no? Me parece que sí, que hay que aplicarlo, fundamentalmente porque con la limpieza del entorno no es suficiente, no es suficiente. Hay que evitar que el trabajador lleve y traslade con los equipos, con sus manos, con su ropa, la bacteria hacia otros lugares. Es que el medio ambiente y las manos del personal están totalmente relacionadas, es como decís vos. O sea, cuando uno trabaja con el paciente constantemente, uno toca el entorno que lo rodea con las manos, y es obvio, eso es lo que vos decís, Silvia, obviamente. Por esa razón, y acá ahora vamos a pelearnos un poquito entre nosotros. Sí, dale. Me encanta. Hay mucha bibliografía hoy que orienta tanto a precauciones de contacto para todos los microorganismos, porque te lavas las manos y lo controlás, es un buen protocolo de higiene de superficies y lo controlás, esas precauciones estándar, yo te pongo una tarjetita en la puerta para que todo el mundo entre con camisolín, guantes, para el contacto de todo, como que no marca la diferencia, ¿no? Entonces estamos con las precauciones de contacto versus las estándares y documentar que se utilicen las medidas, ¿no? Muchas veces uno
hace la otra. La precaución de contacto no contabiliza absolutamente nada, no enseña, no educa, y tampoco tiene mucha respuesta positiva a disminuir la diseminación de microorganismos. Sí. Digo, yo discrepo. Sé que hospitales que no aplican aislamiento con hacinetto se dispersa y no lo pueden controlar. También sé que jugarse a que la gente se lave las manos es una cosa que hoy por hoy en nuestros países no se pueden jugar. Tenemos un cumplimiento de higiene de manos que está por debajo del 40%, y de hecho nos va a pasar lo mismo que pasó cuando todo el mundo dijo que el entorno no tenía importancia en las infecciones hospitalarias, y empezaron a crecer los microorganismos que tenían importancia con el entorno porque lo descuidamos. Entonces, yo insisto, y he leído publicaciones muy nuevas, en las cuales se ha revisado si las medidas de aislamiento han servido para control de brotes por Acinetobacter, y obviamente que han servido. También, como digo, no hay una medida única que sirva. Estas estrategias son multimodales: higiene de manos, limpieza ambiental, evitar contaminarse la ropa, evitar contaminar el entorno. Y te cuento algo, Estela. Nosotros en Uruguay hicimos una medición de procesos a través de una app, y lo que vimos fue que el cumplimiento de higiene de manos cuando el paciente estaba en aislamiento era el doble que cuando el paciente no estaba en aislamiento. O sea, solo por ese elemento te diría que el aislamiento sirve. Solo por ese elemento, ¿no? Está bien, es de valor ese. Acá hay dos preguntas que estoy viendo en el foro. Una que dice si es conveniente al menos una vez por mes realizar hisopados del medio ambiente. Y la otra, que tiene que ver con, bueno, el uso de amonios cuaternarios, pero tiene una parte que me parece interesante por ahí explicar. ¿Qué opinan del monopersulfato de potasio, que en la etiqueta dice que es un desinfectante de alto nivel, pero que en el uso aclara que es para superficie? Bueno, nosotros con Mirta, en el Hospital Garrahan, tenemos experiencia de uso de monopersulfato de potasio, porque lo empezamos a usar en el año 2009, luego de un brote por Acinetobacter baumannii precisamente, y lo fuimos testeando. No hacíamos hisopado, como pregunta esa persona, una vez por mes, porque en realidad las superficies se limpian, no se hisopan, es un gasto exagerado, no me parece, pero sí hicimos con las enfermeras de control de infecciones y la gente de microbiología estudios diferentes todos los años para ir viendo si se modificaba, porque en el primer estudio todas las camas de los pacientes que tenían Acinetobacter también tenían Acinetobacter. En realidad copiamos la estructura de un estudio que había hecho el CDC, que había publicado. Y fuimos viendo, con el correr de los años, desaparecía el Acinetobacter baumannii de las superficies, siempre y cuando las terapias las estábamos limpiando con monopersulfato de potasio. En todo lo que es el entorno del paciente, inclusive se pusieron personas específicas para las limpiezas en altura, y algunos lugares que no limpiaban ni la enfermera, ni la mucama, ni nadie, que no sé cómo estar ahora, pero en su momento, bueno, funcionó. Y lo que sí vimos, que también nos llamó la atención y que pensamos que, y ahí hicimos el segundo cambio, y tuvo que ver, Mirta se acordará, en el 72, que es una unidad de inmunocomprometidos, que tuvimos 6 casos a partir de un hígado cuyo donante era positivo para KPC, y bueno, no avisaron, algo o alguna cosa se disparó en una unidad donde la gente es muy cuidadosa, tiene muy claro lo mismo Silvia Guerra indicaba, que es la frecuencia alta de higiene de manos, y lo que vimos es que se utilizaba una misma rejilla que se sumergía indistintamente según las camas en la misma cubeta que tenía el monopersulfato preparado. Y lo que hicimos fue hacer un cambio y que cada cama tuviera su rejilla limpia, seca y desinfectada, y que una vez que se introduzca un trapo adentro de la suciedad de la solución que limpia y desinfecta de forma simultánea, que en este caso era monopersulfato de potasio, no lo pudiera volver a introducir una segunda vez, sino que tuviera que usar un trapo nuevo para no contaminar la solución. Y realmente dio resultado. No sé si se entendió lo que quise contar. Sí, pero de todas formas la persona preguntaba el monopersulfato como desinfectante de alto nivel. Bueno, cuando empezamos a utilizar el monopersulfato,
el que nos vendía el producto ponía en su envase amplio espectro. Y hasta ahí para nosotros estaba bien, porque amplio espectro no es lo mismo que desinfectante de alto nivel. Pero hicieron pruebas con laboratorios de microbiología de la universidad y las llevaron al ANMAT, y el ANMAT les autorizó el rótulo de desinfectante de alto nivel. Sin embargo, experiencias de otras provincias argentinas en las cuales quisieron usar ese producto, por ejemplo, para endoscopios, no fueron buenas, con lo cual el uso queda limitado para superficies, aunque sea un desinfectante de alto nivel. Sería el único desinfectante de alto nivel que no es tóxico y se puede utilizar para superficie. En mi experiencia en el hospital, nosotros lo utilizamos únicamente para limpieza y desinfección, o sea, es un elemento que limpia y desinfecta de manera simultánea, pero superficies del medio ambiente. Nosotros no tenemos experiencia dentro del hospital de utilizarlo como un desinfectante de alto nivel. Yo recuerdo los primeros años, cuando el laboratorio empezó a venderlo, hubo una experiencia dentro del quirófano del hospital Garra, trabajo, y el fabricante hacía la prueba realizando limpieza de los ¿cómo se llaman? Los para intubar no me salía la palabra. Bueno, había hecho una prueba utilizando unas hisopos para detección de ATP, lo hisopaba antes, lo limpiaba con el producto el peróxido monosulfato de potasio, lo dejaba secar y luego lo volvía a hisopar y mostraba que había ausencia total de ATP. Y eso había maravillado mucho a los médicos en ese entonces, anestesistas, porque les venía a solucionar un problema de que los laringoscopios no se limpiaban, había dudas de, digamos, la calidad de la limpieza de estos laringoscopios. Y a nosotros mucho no nos gustaba porque, bueno, era el comienzo del producto y no había mucha experiencia, no lo conocíamos muy bien, pero después con el paso del tiempo lo hemos implementado así tal cual lo contó Elena, con toda la experiencia de hisopar el medio ambiente, fue un estudio después hubo un gran trabajo con las mucamas de las unidades de cuidados intensivos y del área de quirófano, donde le hemos enseñado cómo tenían que limpiar. De hecho, bueno, este año, a finalización del año pasado y este año, yo en el hospital he hecho una evaluación del proceso de limpieza, y bueno, y las mejores áreas evaluadas fueron justamente las unidades de cuidados intensivos, y es donde justamente mediante sumado el proceso y el producto hemos tenido un buen resultado. Nosotros nos ha resultado el producto sumado con la técnica de limpieza también. Así que bueno. Claro, siempre para limpieza, porque también la evidencia científica no lo pone como desinfectante de alto nivel, que la etiqueta lo diga, ¿no? Acá, Mirta, hay una pregunta que dice, para vos, que dice, la licenciada Carbonaro mostró en su charla un gráfico comparativo que muestra la habilidad de diferentes productos para destruir microorganismos. ¿Se puede concluir entonces que en los hospitales se debe usar siempre alcohol para todas las ocasiones? No, en realidad también depende de cómo sean las recomendaciones de cada institución. Es verdad que el alcohol tiene una mayor efectividad en lo que es la destrucción de los microorganismos de la piel de las manos. Ese es un estudio comparativo que es del año 99, me acuerdo, que muestra que casi el 100% de las bacterias son eliminadas mediante el uso del alcohol. Pero tiene algunas excepciones, el alcohol no es esporicida, por lo tanto, bueno, habría que tener, digamos, la precaución de no utilizarla, por ejemplo, en pacientes afectados por Clostridium difficile. Eso sería una de las excepciones, ¿no? O sea, también depende de las recomendaciones institucionales, pero en este aspecto en particular sería una excepción. No sé si respondo. Silvia, acá hay dos preguntas para vos. ¿Cuánto tiempo es el aislamiento de la Cinetobacter? Y si tengo un primer caso de diarrea hospitalaria por Clostridium difficile, ¿cuál podría ser la causa, considerando una situación en la que no hay casos previos en el servicio? Bueno, en realidad, Clostridium, la causa puede ser o que el paciente tiene una infección endógena, o sea, que el paciente estuviera, un 5% de la población
está colonizado por Clostridium, ¿no? Cuando nosotros tomamos antibióticos o tomamos inhibidores de la bomba de protones, aumenta el riesgo de que las esporas germinen y pueda haber una infección. O sea, puede ser una infección endógena por factores propios del paciente, o puede ser un contagio en el hospital. Y el contagio en el hospital puede ser por un caso de un paciente que esté colonizado y que nosotros no lo hemos diagnosticado, pero que sí es un dispersor y que sí es un factor de riesgo para adquirir la infección por Clostridium. O sea que, y también puede ser un paciente de otro piso, de otro servicio, que trajeron la espora hacia el servicio. Por ejemplo, una nutricionista que conecta una nutrición enteral en un piso y luego, sin lavarse las manos, va y se la coloca a un paciente sin Clostridium en otro piso. Digo, los artículos, las personas trasladan las esporas de un lugar a otro sin que sea en el mismo servicio, puede ser en distintos pisos de un hospital. Y como te digo, también hay pacientes colonizados que no tenemos identificado, pero que son dispersores. Con respecto al aislamiento acineto, bueno, yo diría que depende un poco de la situación del hospital. Si un hospital está con una endemia alta y está con brote, ese paciente, y está en una UCI, por ejemplo, ese paciente con Acinetobacter, yo lo aislaría hasta que el paciente se vaya, o al menos hasta comprobar que el paciente no está colonizado. Una de las cosas que nosotros a veces utilizamos como herramienta en Acinetobacter es que el paciente, una vez consideramos que está en condiciones de levantarle el aislamiento, lo cambiamos a una habitación limpia y hacemos limpieza terminal de la habitación donde ese paciente está. Esto es muy común en unidad de cuidado intensivo, pues nosotros no podemos levantar el aislamiento si el entorno del paciente no está en condiciones. Y generalmente la única forma es cambiando de box al paciente y haciendo una limpieza terminal profunda, una vez se levantó el aislamiento porque ya no está con la infección activa o porque ya no está colonizado. Aislar los colonizados por acineto, ¿cuándo? Bueno, cuando uno está en situación de endemia alta o brote. Si no, no. Si no, simplemente una vez controlada la infección, se puede levantar el aislamiento. Todo depende de cómo me va a mí en el hospital. Si me va mal, tengo que extremar las medidas y no dejar ni un margen de error. Si me va bien, puedo dejar esas colitas colgando sin que pase nada. Acá hay otra que, ya que estás hablando, te la pregunto, que dice, ¿qué diferencia, si te podés decir qué diferencia hay entre la precaución de contacto y la estándar? Bien, es muy simple. La precaución estándar es una precaución que está hecha para proteger al trabajador del contacto con fluidos corporales y sangre del paciente. La precaución de contacto está pensada para evitar la dispersión de contaminantes del paciente y el entorno hacia otros pacientes. Esa es básicamente la diferencia, ¿no? En cuanto a las medidas de control, quiero agregar, son muy similares porque esto del contacto, de prevenirse de salpicaduras y contacto con sangre, fluidos corporales del paciente, sucede en la mayoría de los pacientes, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos. Sí. Desde las medidas de barrera, creo que lo más importante es que la de contacto te vestís al ingresar a la habitación, y las estándares es al tener contacto con fluidos corporales, ¿no? Digo, Y Mirta, acá alguien dice, ¿puede usar alcohol para la higiene de manos en cirugía? Sí, se puede utilizar como implementar, o sea, depende también de cómo sean las recomendaciones institucionales, uno puede implementar como norma la higiene de manos prequirúrgica utilizando soluciones alcohólicas con una técnica específica, perfectamente, ¿sí? Hay otra pregunta que les han formulado, en este caso Javier Ramírez desde Colombia, que considera que se ha generado una discusión interesante en esta actividad, y él dice que con
las perspectivas aplicables de todas las alternativas que se han ido esbozando por parte de ustedes. Él considera como único producto, y que en la literatura se le denota con un alto efecto antivirus, antibacteria y hongos, es el peróxido de hidrógeno estabilizado con ácido paracético, ya sea aerosolizado o aplicado en superficies con excelente relación costo-efectividad. ¿Qué experiencia y concepto tienen frente a su uso en quirófanos, lactarios, etcétera? Yo para superficies, un producto que mezcla ácido acético más peróxido de hidrógeno es un desinfectante de alto nivel, está formulado para endoscopios, para otros productos, pero me parece que para higiene hospitalaria de superficies, primero es un producto de alto costo y segundo, es nocivo a nivel de dispersión del aire. No sé si alguien tiene otra experiencia diferente. Yo no tengo experiencia en el hospital. El uso de esos productos combinados para limpieza, higiene de superficies, no. Sé que el ácido peracético se utiliza para diálisis. Creo que para diálisis se utiliza, No, pero sí, para pero hay un producto que combina ácido peracético más peróxido de hidrógeno estabilizado que también se usa para hemodiálisis y para claro, por eso. Pero que no no para es superficie. Pero es el mismo desinfectante de alto nivel que dice Elena, digamos que para el medio ambiente el peróxido de hidrógeno sí se utiliza. Perdón. Solo, En solución, solo, no Perdón. ácido peracético. solo. Así que la verdad es que no. Claro, no pero tenemos- combinados, Estela, yo no tengo, por lo menos no tengo experiencia. Ambos productos nunca lo combinados. leí tampoco en la bibliografía. No sé vos, Silvia, si a lo mejor Sí, Y Rutala existen, perdón, hay formulaciones de peróxido de hidrógeno con ácido peracético en sobres que se activan en el momento que uno va a hacer una limpieza de superficies y son productos que están aprobados y diseñados específicamente para limpieza del entorno, tienen su dossier y están recomendados para eso. También el peróxido de hidrógeno, el ácido peracético se está comercializando ahora en Uruguay en unas toallas que vienen secas y que se le agrega agua y de esa forma se forma el ácido peracético y se utiliza para habitaciones de pacientes con Clostridium, para la limpieza de las superficies de alto contacto, y no deja residuo y no es tan agresivo como los compuestos clorados. Es un producto que finalmente se termina degradando en agua y oxígeno y no es agresivo ni para los trabajadores ni para las superficies. De hecho, se vende con toda una carta de compatibilidad para un montón de superficies hospitalarias y de equipamiento hospitalario. Ese como el ácido, sí, mira, como el ácido peracético es bastante inestable, justamente viene deshidratado, o sea, viene en las toallas secas. Uno tiene que poner en un riñón la toalla, le agrega agua y ahí se forma, o sea, se produce una reacción química y tenemos el producto listo para usar en superficies. No me acuerdo, Estela, la concentración final, no me acuerdo. Pero ¿recordás es la misma que para desinfección de alto nivel? No, es más baja, es más baja. Es para superficie solamente, ¿no, Silvia? Sí, es un producto diseñado específicamente para superficies. Bueno, muy buena la idea, ¿no? Porque, bueno. Nuevo y es bastante aceptado por la gente porque no tiene el olor que tienen los clorados a 5000 ppm. O sea, es la alternativa para la desinfección de superficies de alto contacto en caso de Clostridium difficile. De Clostridium difficile. Muy bien. Mira qué interesante. Muy interesante. Bueno, licenciada Carbonaro, ¿tiene alguna experiencia institucional donde se haya realizado observaciones de higiene de manos según los 5 momentos en UCI y en sala común? ¿Los resultados de impacto en la implementación fueron iguales o diferentes? Pregunta Ignacio Santiago. Sí, lo hemos realizado en el hospital donde trabajo hace algunos años atrás, en la unidad de cuidados intensivos, en el marco de un programa de reducción de bacteriemias. Sí, y después este año lo implementé también en un programa de mejoras
de cuidados de catéteres también en las áreas de internación general. También, en cuanto a los resultados, son bastante diferentes, porque en las unidades de cuidados intensivos pienso yo, esta es mi opinión, que como el área es cerrada, es mucho más fácil contener o trabajar con la gente, porque el ambiente es mucho más chico, mientras que en las áreas de internación general, como las áreas son abiertas, hay muchas más personas que entran, trabajadores de la salud que entran y salen permanentemente, es bastante más difícil de poder implementar, digamos, esta técnica, porque uno tiene que enseñar a observar por un lado, elegir a los observadores, enseñar a observar, identificar el momento mientras que trabaja y devolver. Pero para poder hacer eso a los que trabajan hay que también enseñar a todo el resto, porque si no sabe o no conoce cómo son esos 5 momentos, va a ser un poquito complicado poder hacer la observación, la persona que está realizando esa observación. Sí, es bastante más, bastante difícil, digamos, y diferente, ¿no? Fue mucho más difícil en el área de internación de sala general que en las terapias intensivas. Y el resultado, obviamente, bastante diferente, por lo que acabo de explicar recién, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, no sé si... Estela, sí. Estela, mira, acabo de leerlo. 0,3% es la concentración del ácido peracético. 6 logaritmos de Clostridium destruye en 1 minuto. Pero junto con el peróxido de hidrógeno. No, solo no necesita peróxido de hidrógeno. Te explico. No necesita peróxido de hidrógeno porque tú lo activás en el momento que lo producís. Sí, entendí. El que viene líquido sí necesita el peróxido por la estabilidad. Claro, perfecto. Con respecto a eso que dice Silvia, en nuestro país yo creo que no existe, por lo menos en la Argentina, ese producto que vos mencionaste, peróxido de hidrógeno y ácido peracético. Sí, lo que hay en nuestro país son las toallitas impregnadas en peróxido de hidrógeno, y no me acuerdo en qué concentraciones. Recientemente en el hospital donde yo trabajo han venido a ofrecérnoslo, pero estoy tratando recién de ver de qué se trata, así que no tengo mucha información al respecto, pero los dos productos juntos, por lo menos creo que en nuestro país, en Argentina, todavía no lo tenemos, creo que no sé. No, yo nunca las vi. Las toallitas de peróxido de hidrógeno sí son excelentes, sobre todo para equipos. En Uruguay no usamos toallas de peróxido de hidrógeno, usamos de ácido peracético o de clorados, y si no el peróxido de hidrógeno usamos líquido. Y mojamos las toallas con él. Las toallas son muy buenas y tienen muy buena concentración. Pasamos a otra pregunta para que no se me vaya el tiempo. Por favor. Pregunta acá Itzel Solís, que dice que el amonio cuaternario en su país, el distribuidor le dice que esteriliza si se deja por más tiempo, pero que la bibliografía científica le dice que es de bajo nivel. ¿Qué opina? El que es de bajo nivel es el vendedor. El amonio cuaternario es un producto formulado para limpiar y desinfectar en forma simultánea, tiene sus ventajas y sus desventajas, y dentro de sus desventajas es que deja películas que hay que sacar con otros métodos, por lo menos una vez por semana, y de ninguna manera es un producto que esteriliza, de ninguna manera, porque es un detergente. Sí, Elena, un desinfectante. Sí, apoyo totalmente. Creo que el concepto es ese, ¿no? Es un desinfectante bajo nivel, y la otra advertencia es que cuando uno tiene un paciente con Clostridium y utiliza amonios cuaternarios, se favorece la esporulación de la bacteria, y por lo tanto esto puede ser un motivo para incrementar el problema del Clostridium difficile en un hospital. O sea que los amonios cuaternarios, déjenlos en neonatología, que ahí marchan muy bien. Pero tengan cuidado en otros lugares, máxime si ustedes tienen infecciones por Clostridium. Acuerdo totalmente con Silvia, yo comparto la opinión de Silvia. Bien. Totalmente. Yo usé mucho tiempo, chicas, amonios cuaternarios para limpieza de superficie, en combinación con el peróxido, y la verdad es que nos fue muy bien.
una pregunta que dice, con relación a las infecciones por influenza A H1N1, ¿recomienda aislamiento con mascarilla quirúrgica o N95 de manera rutinaria? Y en influenza en general, como que hace la separación de la H1N1 con el resto, aislamiento por gotas más medidas estándar versus aislamiento de gotas más aislamiento de contacto. Bueno, en gripe es aislamiento por gotitas, por lo tanto hay que usar máscara quirúrgica, porque lo que hay que evitar es que las secreciones toquen la mucosa de la persona y para eso no se necesita N95, basta con una máscara quirúrgica. Cuando a las gotitas le agregamos contacto, básicamente con niños. Cuando un niño está en precauciones de contacto, a veces uno tiene que usar bata porque es muy difícil lograr no contaminarse con ese niño que se mueve, que no se queda quieto, que hay que contenerlo. Pero es la única circunstancia en la cual se podría considerar el uso de bata junto con las precauciones por gotitas. Mirta, ¿querés agregar algo? No, en realidad desde la práctica, desde el operativo como hospital pediátrico, la verdad que nosotros no usamos como complemento, digamos, el camisolino, la bata, como refiere Silvia, salvo que el paciente tenga además alguna patología que amerite el uso infecciosa, ¿no? Que amerite el uso de la bata, pero si no, nosotros directamente, un paciente afectado por influenza, las precauciones por gotitas y nada más, ¿no? O sea, Mirta, ya que estábamos con el tema de las manos, antes de avanzar, Ana Palo desde Ecuador tenía esta interrogante: ¿es necesario que el personal tenga uñas libres de esmalte o se puede permitir si el esmalte está intacto? Curiosa pregunta. Eso es un tema controvertido, hay un estudio que dice que en realidad parecería no tener relación si el esmalte está intacto, pero lo que pasa es que en la práctica hospitalaria y con la cantidad de higiene de manos que uno a veces realiza o que requiere durante la atención del paciente, es muy difícil mantener el esmalte de manera intacta. Con lo cual, uno debería evitar tener las uñas esmaltadas y las uñas cortas, sería lo más conveniente para trabajar con los pacientes. Y la verdad que así debería ser. Perfecto. A mí me gustaría agregar, perdón Estela, ¿sí? Que en realidad en el hospital lo que es un riesgo el uso de uñas artificiales, ¿no? Eso sí está demostrado que la gente que usa uñas artificiales tiene más colonización por bacilos gram negativos y por lo tanto más riesgo. El tema del esmalte es si la gente visualiza sus manos sucias o no, ¿no? A veces cuando la gente anda con esmalte muy oscuro, no puede visibilizar bien si hay suciedad debajo de las uñas. Pero la mayoría de la evidencia dice que hay que permitirlo y que lo que realmente es un riesgo no es el esmalte, sino las uñas artificiales. Sobre todo el pegamento, ¿no? El pegamento que pueden llegar a contener, el pegamento de las uñas esculpidas que le dicen, el pegamento suele estar asociado con, digamos, la capacidad de poder sostener hongos y que puede llegar a ser riesgoso, sobre todo para los pacientes inmunocomprometidos. Eso... Bueno, hay dos estudios reportados con instrumentadoras o enfermeras quirúrgicas, en algunos países se llaman, de transmisión de infección de las manos. Otra pregunta de Roberto Rubero desde Paraguay. ¿Perdón? No escuchamos. No escuchamos. ¿Quién habla? Bueno, sigo yo con esto, ¿no? Lo de la epidemia. Transmitida al paciente quirúrgico a partir de las uñas de la instrumentadora que eran esculpidas. Yo también quería agregar que la uña con esmalte en general es larga también, entonces se ensucia más. Una uña larga se ensucia más y es más difícil de limpiarla con el lavado de manos común, ¿no? Acá hay una pregunta que es muy interesante, de alguien que cita un trabajo científico, Ana Luisa Corona, que dice que en ese trabajo, para disminuir el Acinetobacter baumannii, no cerraron la UCI, pero sí se aislaron a los pacientes infectados y colonizados. ¿Qué opinión les merece? Sí, perdón.
yo le contesté en el chat extensamente y lo pueden ver ahí. Bueno. Yo no tomaría como ejemplo un lugar donde tuvieron un brote que afectó a 65 personas. Yo prefiero tomar los buenos ejemplos y no los malos. Yo le contesté extensamente y creo que cualquiera puede entrar al chat y ver que yo les di la respuesta con respecto a esto. Yo quería retomar un segundo el tema anterior de la higiene de manos, porque con esto del curso que hicimos en ADESI, revisé varias veces los estudios de la OMS, y si bien es cierto que el esmalte de uñas nunca se pudo demostrar que esté asociado con una infección hospitalaria, existe el riesgo de que se salte y que esas superficies donde la pintura se saltó sean una superficie apta para los que los gérmenes se acantonen. Y porque la Organización Mundial de la Salud dice que vio que cuando las enfermeras, porque lo hizo por un grupo de enfermeras el estudio, tenían pintadas las uñas, eran más reticentes a lavarse las manos con soluciones de base alcohólica, porque les deslucía el esmalte de las manos. Entonces termina concluyendo y recomendando que se usen uñas cortas y sin esmalte. Yo es como que me costó creerlo porque pensé que iba a recomendar otra cosa, pero no. Dado que la evidencia todavía no era tan alta y que existían todas estas contras, terminaron definiendo que usen uñas cortas y sin esmalte. Estoy hablando de la norma de la OMS 2009, ¿no? Sí, sí. Es un tema. Acá nos quedaba pendiente pregunta de Rubero desde Paraguay. ¿Qué mecanismos de evaluación, cuáles son los mecanismos de evaluación de No se calidad, escucha. de higiene, desinfección de las unidades de cuidados intensivos, aparte de las medidas de protección de contacto, lavado de manos, protección del entorno y medidas de aislamiento? No se entendió muy bien la pregunta, ¿se podrá repetir? Sí, él presenta qué mecanismos de evaluación de calidad, me imagino cuáles mecanismos de evaluación de calidad en relación a la prevención y tratamiento de higiene y desinfección de las unidades de cuidados intensivos, aparte de las medidas de protección de contacto, lavado de manos, protección del entorno y medidas de aislamiento. Yo la verdad, la pregunta no la entiendo. Pero Sí, te porque voy ha a dar, nombrado todo lo que hace y no. te voy a dar igual una respuesta. Yo creo que un indicador de calidad puede ser, por ejemplo, el cumplimiento de los procesos de control de infecciones, que se mida si se cumple o no y que se tengan los resultados. Otro indicador de calidad puede ser tasas de infección baja, no existencia de brotes en la UCI. Me parece que esos son indicadores de calidad. Pero no sé bien si la pregunta apunta hacia eso o pregunta otro tipo de cosas. En todo caso, la puede replantear si no es eso. Sí, exactamente. Acá, una de las... Perdón, la pregunta era esta de los mecanismos de evaluación de calidad. Sí. Sí. Pero Sí, está la preguntaba desde Paraguay. ¿Qué mecanismos de evaluación de calidad en cuanto a prevención y tratamiento de higiene y desinfección de las unidades de cuidados intensivos? Creo que lo que quiere decir es, si vos vas a medir, ¿no? Que se cumplan las medidas, ¿cuáles otras, además de la higiene de manos, la desinfección de superficies y las medidas de precaución, deberías tener para medir? Viste que en toda la bibliografía habla de que hay que medir la adherencia a las normas. Sí. Se está refiriendo Por ejemplo, a esto. Eso va a depender del problema que tenga el hospital, porque uno prioriza las medidas de supervisión que van a ser las que van a crear los indicadores de acuerdo a los problemas epidemiológicos que uno tenga. Digo, yo, por ejemplo, si tengo mucha infección urinaria, uno de los procesos que vigilaría sería mantenimiento del catéter o si la indicación de catéter es adecuada. Si yo tuviera mucha neumonía, aplicaría una pauta de observación de cumplimiento de la neumonía. No sé, habría que ver hacia qué apunta la pregunta. Yo no De todas formas, yo creo que además de estas, digamos, la adherencia al cuidado del acceso vascular es un buen punto para medir, claro, porque la bacteriemia suele ser frecuente, suele ser mortal y suele ser muy costosa, ¿no? Entonces es como que estoy
estoy de acuerdo, digamos, si uno de pronto no tiene tasas altas de bacteriemia porque llegó a tener 0 o 0,8, bueno, Regio, para otro regio. indicador, ¿no? Eso es real. Exacto. Acá hay Javier Ramírez que habla del Off-Air. La gente escribe, pero no sé en qué momento. Dice, el producto se llama Off-Air Solution y es un producto europeo muy efectivo. El costo de sanitización de una sala de 40 metros cuadrados es de $15. Y que le gustaría enviar por correo la información, así que yo le puse que me la envíe a mí, yo se la reenvío. Claro. Yo creo que debe estar haciendo referencia porque cada día más hay más ofertas de desinfección del entorno por tecnologías sin tocar. O sea, vaporización, niebla, Y nebulización. esa pareciera por lo del tamaño de Sí. la sala, ¿no? Yo creo que lo más importante cuando uno va a comprar cualquiera de esas tecnologías es que uno le exija la validación. Por ejemplo, en Uruguay usamos vapor de peróxido de hidrógeno, 35%, 20.000 bibliografías de eficacia clínica. Utilizamos peróxido de hidrógeno con iones de plata, aprobado por FDA para lograr un 10⁻⁶ de reducción de Clostridium difficile. Esas son las cosas que uno le tiene que pedir, porque cada día más nos van a venir con distintas variedades y creo que lo que hay que saber es que hay que pedir demostración, eficacia clínica como estándar de oro, o al menos eficacia microbiológica como segundo escalón. Sí, eso incluso lo escribió el CDC, tener en cuenta cuando uno va a utilizar una nueva tecnología, pedirle evidencia, cómo educar a la gente, digamos, cuál es el protocolo exacto para ese tipo de tecnología, y después reunirse en la institución y ver cuál es el costo, cuánto tardaría las personas, digamos, de una institución para poder ponerlo a punto, como para no también malgastar la tecnología, que no son económicas y que tenga un buen beneficio, ¿no? Correcto. Ya que estábamos hablando de las opciones disponibles, acá nos quedaba una pregunta de Andrea Daniela Goulart. En caso de no contar con Biodex y LT8, por ejemplo, ¿el hipoclorito de sodio podría usarse como alternativa para la desinfección del entorno? El hipoclorito de sodio sí se puede utilizar como alternativa para la desinfección del entorno, pero requiere de limpieza previa, lo cual en la práctica hemos visto en los últimos años que dificulta la realización de la misma práctica. Nosotros hemos visto en el hospital que o limpiaban con detergente o limpiaban directamente con hipoclorito. Se seguían los pasos que estaban indicados. Claro, es más largo. Con lo cual complicaba la cosa. Y claro, preferíamos los productos que limpian y desinfectan de forma simultánea, porque uno puede asegurar una pasada, que una vez lo van a hacer. Ahora que lo van a hacer 3 veces, o sea, agua y jabón, enjuague, y después hipoclorito de sodio, es muy difícil de asegurar. Y de hecho en la práctica, lo hemos comprobado más de una vez, no se hace como se tiene que hacer. Por lo tanto, más allá del deterioro que pueden producir en superficie, ¿no? Claro, como desinfectante es excelente, el tema es que se haga lo que hay que hacer y es lo que no se. Acá Inés La Vega dice, para vos, Elena, cuando hablan de que no se puede volver al producto el paño de piso ya usado, ¿se refiere a que por cada unidad deberíamos usar varios paños para evitar que contaminemos el agua con el producto? Para un entorno de un paciente, con un paño, si lo mojaron, lo sumergieron, como vos hablabas, Estela, en un principio de esta charla, generalmente alcanza, no hace falta 2. Si hicieran falta 2, habrá que utilizar 2. Pero no, una vez que se mojó, se sacó y se usó, no se puede volver a introducir en la misma cubeta o balde que tenga la solución limpiadora desinfectante. De eso habla, entonces dice, entonces que tengo que tener un paño para cada superficie que limpio, eso. Sí, un paño para cada entorno. Sí. Mirá, sí. En realidad yo creo que... descartable, pero no sé si tendrá posibilidades. Yo creo que la gente lo que tiene que entender es que la unidad del paciente puede ser limpiada con un mismo balde. Ese balde no puede ser trasladado a otra unidad de paciente, ¿sí?
Los paños utilizados en una habitación no deberían de ser utilizados en otra habitación. Ahora, ¿qué pasa dentro de una misma habitación? Que hay que educar a la gente que hay que ir de lo limpio a lo sucio. Cuando uno está limpiando primero lo más limpio y por último lo más sucio, el riesgo de dispersión de contaminantes en la habitación es bajo. El tema es que cuesta muchísimo que la gente comprenda dentro de una habitación qué es lo más limpio y qué es lo más sucio. Y eso es uno de los desafíos más grandes que hay cuando uno educa en limpieza hospitalaria. Que la gente comprenda por dónde empezar y por dónde terminar. Quizá lo más fácil sea que te diga primero la habitación y segundo el baño, pero dentro de la habitación que la gente sepa categorizar los riesgos, eso es una de las cosas que más cuesta educar y que no todo el mundo sabe el procedimiento correcto. Si uno va de lo más limpio a lo más sucio, utilizar un mismo balde en una habitación no estaría mal, pero obviamente que si uno desinfecta algo muy contaminado, como puede ser limpiar, por ejemplo, el recipiente de aspiración de secreciones, después no va a ir con ese paño a limpiar la mesa de comer del paciente, o limpiar el teléfono, o limpiar la mesa de luz. Digo, esos son los conceptos que hay que explicarle a la gente, ¿no? O de la cama al teléfono, porque en realidad en la cama estuvo el Exacto. paciente, que es un sector altamente La cama es lo contaminado, más contaminado. claro, se empieza por ahí. Sí, es muy común que la gente cometa ese error. Cuando la gente cuando empieza a limpiar una habitación, generalmente va directo a la cama y ahí es donde dispersa lo de la cama por el resto de la Yo habitación. quería comentar una experiencia que tuvimos nosotros con los paños. Nosotros utilizábamos antiguamente el paño, la rejilla, digamos, distintas para distintas superficies, pero cada habitación tenía sus 3 rejillas y se dejaban en la habitación para cuando el paciente se iba de alta, se usaban las mismas rejillas. Las cultivamos un día para ver si realmente esto que dice la bibliografía, que las rejillas quedan contaminadas aún después de lavadas, y todas las rejillas tenían organismos multiresistentes de este paciente que se había ido y de todos los anteriores. Por lo tanto, es real que los paños de limpieza que se reusan en la misma habitación con distintos pacientes o distintas habitaciones quedan altamente contaminados aún si se lavan, salvo que uno los mande al lavadero, que sean de microfibra, pero quedan contaminados. Por esto está esta recomendación también de no usar el mismo paño para distintas superficies en la misma habitación. Para completar un poco este tema, teniendo en cuenta que cuando introducimos por primera vez el peroxo monosulfato de potasio, era un producto caro, que nos costó convencer a las autoridades del hospital de que teníamos que hacer un cambio en la higiene hospitalaria y tener un producto que limpiara y desinfectara simultáneamente, porque veníamos con el viejo método tradicional de agua, jabón, enjuague y hipoclorito. Teníamos que tratar de cuidar el producto que era lo más caro. Por esa razón preparábamos una cubeta y cuidábamos de que no se contaminara eso que estaba preparado para que se pudiera llevar a otra habitación, porque no teníamos otra alternativa. Entonces no se contaminaba porque lo único que entraba a la cubeta era el trapo limpio, seco, previamente desinfectado. Si no, no podía entrar a la terapia. Y lo mismo pasaba con los baldes, digamos, que cuando se entrara un trapo no se volviera a entrar después en la misma solución, porque era imposible en salas de 34 habitaciones lograr que prepararan 34 baldes de monopersulfato de potasio. Era imposible por los costos. ¿Se entiende? Claro, eso es por el tipo de producto que ustedes utilizaban, eso sí es así, si no uno vacía el balde entre cada habitación. Bien. Nosotros tenemos un hospital que teníamos, no sé cuántas camas hay ahora, Mirta, pero cuando yo me fui había 620 camas. Un poquito más de 600 hay, con el hospital oncológico. No, lo que se utiliza en el hospital es en las áreas de cuidados intensivos, utilizamos, y en quirófano, el peróxido monosulfato de potasio, y en las áreas de internación general y en el área ambulatoria, que es consultorio, y donde donde si bien es área de consultorio, son áreas de procedimientos, como oftalmología, bueno, en fin, neurodinamia en general, se utiliza un producto que tiene una solución con detergente y un desinfectante que es un clorado.
bueno, eso se utiliza en esas áreas de internación. Y por supuesto que una de las cosas importantes es entrenar al personal, pues no solamente basta con tener un buen producto, sino tiene que haber la combinación de ambas cosas, para poder cumplimentar, como decía Silvia, ir limpiando de lo más limpio hacia lo sucio y no contaminar durante el acto de la limpieza. Ese producto que dice Mirta, que se llama Saniclor Duo, es diclor isocianato de sodio, aunque el productor le llama trocloseno, y tiene un detergente compatible con el cloro, y en este momento a mí me sorprendió, porque justo lo pude ver, está siendo utilizado en unos cuantos hospitales de la ciudad de Buenos Aires, porque tienen un índice de Clostridium interesante, de Clostridium difficile interesante, y lo usan directamente a 1000 partes por millón, siempre, en toda ocasión, lo cual para mí es una barbaridad, porque nosotros en el hospital estábamos a 100 o a 200, pero nunca a 1000 para lo cotidiano, ¿no? Excepto para Clostridium, eso es otra cosa. Pero lo están utilizando en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires en este momento. Sí, el tema con el producto que es un clorado, o sea, dicloro isocianato, y como no se enjuaga, tiene una acción de tipo corrosivo. Entonces, el problema que ofrece con el tema del cloro es, o sea, si bien todos los productos a la larga o a la corta van a terminar produciendo un proceso de oxidación, el tema del cloro es que la velocidad de corrosión es mucho mayor que con respecto a otros productos, y eso es un problema, porque incluso hay camas, en este momento, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, se están haciendo una renovación de camas y ya expresamente del fabricante dice evitar el uso del cloro para la limpieza y desinfección de estos elementos. Así que va a ser todo un tema el uso del cloro, yo pienso, en un futuro, ¿no? Claro, bueno, ahora también, ¿no? Porque siempre fue oxidante, corrosivo. Por supuesto. Quería dar un resumen final a esto son tantas las cosas que la gente pregunta y que uno responde y la experiencia, ¿no? Que creo que es muy importante en todas las instituciones tener procesos escritos, controlados, procesos, no una norma escrita y la norma está ahí, ¿no? Sino que el proceso, esto de lo que hablamos, bueno, sí, pero a la gente le cuesta entender lo que se hace primero, lo que hace después. Tiene que haber un proceso escrito, que sea corto, que sea un procedimiento operativo y que alguien se encargue, siempre está el jefe de esa persona, ¿no? Alguien que se encargue de controlar que el proceso se cumple, de que esos pasos del proceso son los cumplidos, porque si no podemos gastar en la mejor tecnología, en el mejor producto, en el más costoso, en el más rápido, que si lo usamos mal, nada de esto se va a solucionar, no hay nada que sea reemplazado por lo que la gente piensa y hace, ¿no? Entonces me parece que esto un poco resumiría esto que funciona, no funciona. Bueno, si no funciona, tal vez no es el producto, sino somos las personas. Les agradezco a todas. Realmente no nos queda tiempo para más. Es impresionante cuando a uno le apasionan los temas y se genera este debate tan interesante, cómo se nos acorta el tiempo y se nos escabulle entre las manos. Les agradezco a todas por haberse conectado, por este excelente intercambio, a todos ustedes que nos han acompañado en la transmisión de esta actividad. Les recordamos que vamos a tener un tercer Conversando con Expertos el próximo 17 de agosto, justamente en el módulo Organismos Multiresistentes. Estaremos con el doctor Rodolfo Quiroz y con la licenciada Wanda Alcalá. Silvia, Mirta, Estela, Elena, muchísimas gracias a ustedes. Chao. De nada, nos vemos. Gracias a todos. Gracias a todos y a todos los que ingresaron al chat. Estuvo muy interesante. La actividad ha quedado grabada y la vamos también a colocar en el campus del curso. Un gusto y a disposición. Hasta luego. Chao. Un gusto, nos vemos.